en el día de hoy. Muy bien, vamos a estudiar el libro de Romanos capítulo 14, que es complementario a lo que estudiamos ayer, el Corintios, 1 Corintios 8, que tiene que ver con la alimentación y cómo se han sacado algunos textos, se han malinterpretado, porque no se los ha analizado en todo su contexto y más que todo el entorno que existía en esa época del apóstol Pablo cuando escribió estas cartas. De igual manera ha sucedido con el capítulo 14 del libro de Romanos. Se ha sacado totalmente del contexto por tomar versículos aislados y por no conocer el contexto general en que fue escrito este libro. En el versículo 1, vamos a empezar ahí, dice la escritura, recibir al débil en la fe. ¿Cuál es un débil en la fe, mis hermanos? Un débil en la fe, primeramente, más que alguien que no crea en las cosas que se le ha dicho, es alguien que no conoce mucho todavía de la Torá del Padre, no conoce mucho de los mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. Ese es un débil en la fe. Un débil en la fe es alguien que está empezando su camino, que no conoce mucho, porque recordemos que la emuná viene por el oír y por el oír la palabra del Padre. Y la verdadera emuná, de acuerdo a Romanos 4, es caminar de acuerdo a lo que se nos ha dicho, de acuerdo a lo que ha dicho nuestro Padre Celestial. Esa es una verdadera emuná, esa es una verdadera fe que nosotros tenemos y que debemos movernos. Débil en la fe es aquel que no conoce todavía muchas cosas. Los primeros creyentes, los que están en sus primeros pasos, esos se consideran débiles de la fe en las Escrituras. Entonces dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil come solamente legumbres. Y aquí vamos a ver lo que empieza desde el inicio. Dice, no para contender sobre opiniones. O, en otras versiones dice sobre vanas discusiones. Es decir, lo que está diciendo aquí en la introducción en este capítulo me está conectando que las discusiones que se daban no era en este capítulo por la Torá, sino era sobre opiniones. Es decir, sobre argumentaciones, sobre principios que no necesariamente tienen que ver con la Torá. Ese es el punto clave para estudiar y entender el capítulo 14 del libro de Romanos, que habla de que muchos lo toman como que es comida, y ya vamos a ver en el contexto qué es lo que realmente significa el capítulo del libro de Romanos. Entonces, reciban a aquel que está empezando, que no conoce mucho, que todavía no tiene discernimiento, que todavía no tiene relación, pero dice, pero no para contender sobre opiniones, sobre interpretaciones, sobre tradiciones, sobre dogmas, sobre cosas que no están en la Escritura. Es claro lo que me dice, para contender sobre opiniones. Entonces, aquí lo que se va a tratar de aquí en adelante son opiniones, no es Torah. Muy bien, continuemos entonces. En el versículo 2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come solamente legumbres. Entonces aquí vemos que se está marcando ya una línea, porque igual que en Corinto, que había empezado el ascetismo, que había controversias con comida, con cosas, con comida consagrada a los ídolos, también aquí en Roma también había ese mismo problema, y más todavía. En el siglo I, en la época de Yeshua y del apóstol Pablo, la historia registra que en Roma había alrededor de 400 templos paganos, y otra que años atrás también ya los judíos por decreto imperial fueron expulsados de Roma. Es decir, lo que se quedó en ese grupo de creyentes en la sinagoga de Roma ya no eran judíos, sino eran gente de origen gentil. Y al tener el origen gentil, no tenían la profundidad que tenían los que tenían de origen judío, que eran judíos de nacimiento, porque muchos de los que vivían afuera ya habían sido influenciados por el helenismo, ¿verdad? Desde aproximadamente el año 200 antes del Mesías, o un poco más, en que estuvieron bajo la influencia del imperio griego, la corriente que se conoce como helenismo, una corriente político, militar y religiosa, influenciaba en todas las culturas, y muchos que vivían fuera de Jerusalén recibieron gran influencia
del helenismo y luego con el Imperio Romano también del paganismo romano, que era una mezcla, un sincretismo de todo, que incluía también lo griego. Entonces, ahí había cualquier cantidad de idolatría, cualquier cantidad de templos paganos y además de que 400 templos paganos era una cantidad bastante alta para esa ciudad en esa época. Ya se habían introducido los principios filosóficos, muchos venían con esas normas filosóficas del ascetismo, de crecer espiritualmente, empezar lo mejor, alcanzar estados espirituales elevados, golpeando, flagelando la carne. Entonces, muchos decían, no, si come carne, no va a ser sabio, no se va a santificar, no va a crecer. Y no comían carne, solamente comían legumbres. Y en el versículo 2 me está diciendo, uno cree que se ha de comer de todo, otro solamente legumbres. Pero esta palabra todo, vamos a ver en el contexto si es que eso significa también a los animales inmundos. Porque recordemos, estamos hablando de gente que conocía Torah. Aquí el texto no está facultando comer de todo. Cuando dice comer de todo, está refiriéndose a todo lo permitido por la Torah. Entonces, usted puede comer todo lo que permite la Torah, carnes y legumbres. Otro solamente come legumbres, entonces es débil y piensa que necesita eso para purificarse, para crecer. No entren en contiendas, no entren en opiniones, porque ya vamos a ver, como dice más adelante, que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el espíritu. El, el texto poco a poco nos va mostrando de qué se trata. Entonces aquí vemos, comer de todo lo permitido por la Torah y otro solamente legumbres. El débil en la fe y el fuerte en la fe. Tengamos eso en mente para poder entender lo que sigue adelante. Versículo 3. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Es decir, tanto el uno le juzgaba, este está comiendo carne, legumbres, se condena, no es santo el otro, este solamente come legumbres y empiezan las críticas. De lado y lado se criticaban, pero eran alimentos permitidos por la Torah. Continuemos. 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. 5. Uno hace diferencia entre día y día. Y bueno, eso vamos a tratarlo luego. Primero esta parte. No se debe juzgar, no se debe entrar en contiendas por comida. Porque si el uno deja de comer una cosa, es para el Señor que lo hace. Y el que come es también para el Señor que lo hace. Pero dentro de lo que está permitido por la Escritura, aquí el tema es comer de todo lo que está permitido por la Torah y aquello y aquellos que solamente comían legumbres. Ese era el punto de discusión. Aquí en ningún momento un punto de discusión es la vigencia o no de la Torah del Padre. Eso no está aquí en discusión porque el versículo 1 me plantea claramente que es contender sobre opiniones. Es decir, que el tema de discusión aquí no es la Torah, no es Levítico 11, si está vigente o no está vigente la Torah. En ningún momento dice esto. En el versículo 1 me da la introducción y dice que reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No dice para contender sobre la Torá, no dice para contender sobre Levítico 11, dice sobre opiniones, y opiniones son las interpretaciones particulares que tenían cada uno de ellos. No contender en opiniones, no contender en interpretaciones, que unos seguían la línea vegetariana y otros comían carne. Esas opiniones eran. También el contexto era de aquí, de que en esta época en Roma habían 400 templos paganos y al igual que en Corinto, mucha de la carne que ofrecían de sacrificio a los ídolos, eso iba a parar en los mercados, eso iba a parar en casas de los habitantes de Roma y ellos no sabían si es que estaban comprando carne consagrada al ídolo o no o carne que no había sido consagrada. Entonces, la posibilidad en Roma de conseguir carne
consagrada a ídolo era bastante alta. Imagínense 400 templos. Era demasiado para esa ciudad en esa época. Y además, los sacrificios, que parte de eso eran ofrendas también, como estudiamos ayer, que llevaban animales, sacrificaban una parte para el sacerdote, otra parte cogía el ofrendante, y gran parte de eso iba a parar en los mercados. Y el riesgo de comer cosa contaminada, consagrada a ídolos, era alta. Entonces, ¿qué hacían algunos? No vamos a comer carne, porque nos contamina. Esa carne está consagrada a ídolos. La mayoría de la carne que están vendiendo ellos está consagrada a ídolos. Entonces, nosotros no vamos a comer carne, solamente vamos a comer legumbres, porque si comemos esa carne nos contaminamos. Entonces, había la controversia. ¿Cómo o no como esa carne, esos alimentos consagrados a los ídolos, o solamente como legumbres? Ese es el punto. Dice, no contiendan por eso, porque si el uno come legumbres o el otro come carne, lo hace solamente para su Señor. Entonces es muy diferente la interpretación conociendo el contexto. Por eso usted debe prepararse. Por eso la invitación y inscríbase a las escuelas que son adicionales a las enseñanzas semanales que damos, que es un conocimiento especializado, un conocimiento de investigación, de varios años de investigación que les transmitimos a los estudiantes de las escuelas de fundamentos que hay, y nuevas escuelas que abriremos a los que ya siguieron los 4 primeros niveles de las escuelas de fundamentos. Vamos a abrir ya escuela bíblica, una escuela de instrucción de Torá, de los profetas y también del pacto de renovado, de los evangelios y de los escritos del apóstol Pablo. Para que usted se prepare, porque hay mucha información adicional que hoy tenemos acceso que nos ayuda en el enriquecimiento de conocer con mayor fidelidad, de entender con mayor profundidad lo que está en el texto, conociendo los antecedentes. Y si es que así no hubiese conocido los que le estoy mencionando, los antecedentes históricos, la cantidad de templos, las discusiones, etcétera, etcétera, basta solamente leer el versículo 1 que dice para contender sobre opiniones. Ahí ya me está diciendo que es una discusión personal, interpretaciones personales y no Torah, ¿verdad? Y luego el otro dice que el uno come de todo y el otro come solamente legumbres. Entonces ahí ya me está canalizando en una línea directa, porque recordemos que estas cartas fueron escritas a sinagogas, estas cartas fueron escritas a personas que conocían Torah, y alguien que conozca Torah nunca le iba a decir coma cerdo, coma lo que está prohibido en la escritura. De eso no se trató, nunca fue la discusión en el primer siglo, vigencia o no vigencia de la ley, la manera de interpretarla, el conflicto con la tradición de los ancianos y la Torah del Padre, eso era lo que estaba ahí en tapete, y también la manera de aplicar en justicia la Torah del Padre. Eso es lo que vino a establecer Yeshua, eso es lo que vino a esclarecer Yeshua, y ese es el Evangelio del Reino que nosotros debemos conectarnos, vivirlo y aplicarlo. Entonces, no es cuestión solamente como hoy sucede, cómo no como. Por ejemplo, aquí en Ecuador, las guaguas de pan. Unos comen, otros no comen. Aquel que tiene madurez espiritual puede comer, pero debo cuidar de que no sea piedra de tropiezo. Y he optado, como eso es consagrado a los ídolos, es consagrado al espíritu de muerte, nada de eso, ¿verdad? Porque hay una convicción dentro de mí y enseñamos que no coma lo sacrificado a los ídolos, porque eso tiene un origen ancestral fuerte. Pero si alguien come, dice esto es del Padre y esto no, pues no le vamos a condenar por eso, no le vamos a señalar, a estigmatizar, porque el reino de los cielos no es comida y bebida. No es, otra cosa es que coma y participe, porque hay muchas de la comida que llevan a los difuntos, y que alguna cultura indígena especialmente llevan alimentos, llevan cerdos, lleva cuy. Entonces participar de eso que prohíbe la Torá, eso sí es realmente, no es permitido, no es tolerable. Pero alimentos como pan, los vegetales que se produce la colada morada, puede hacerlo. Pero por motivo de conciencia yo no lo hago. Porque alguien que ve, alguien que esté pensando, algún detractor, puede mirar y puede hacer ahí un torbellino de eso. Entonces, mejor evito y no. Podría hacerlo, pero no lo hago. Y así con un montón de cosas permitidas por la Torá. No aquello que prohíbe la palabra del Padre, porque eso no es tema de discusión, no es tema de interpretación. Si está prohibido y punto, ¿verdad?
Muy bien, esto respecto a la primera parte. Ahora vamos a ver la otra parte que relaciona comida con días, que también ahí hay unas interpretaciones que han causado mucha controversia y muchos la han utilizado como una carta libre para comer alimentos prohibidos por la Torá. Muy bien, shalom a todos, que vamos viendo. Así es, no era tema de discusión lo de Levítico 11. Me parece que anteriormente dije Levítico 18, Levítico 11, perdón, no recuerdo qué era lo que dije. Levítico 11 no era tema de discusión, la vigencia o no de las leyes alimenticias, que son leyes de pureza para el Padre. Son leyes de pureza. Muy bien, entonces continuemos ahora sí en el versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Aquí dice, uno hace diferencia entre un día y otro día. Otro, en cambio, no hace diferencia en ningún día. Uno come, para el Señor come. Y el que no come, para el Señor también no come. Entonces, muchos están tomando aquí está clarito. No hay diferencia entre día y día, entonces yo puedo reunirme, puedo adorar domingo, lunes, martes, miércoles, porque no se hace diferencia entre un día y otro. Pero aquí analicemos, aquí me menciona algo y dice, habla del día, que el que hace caso del día para el Señor lo hace, y el que no hace caso del día para el Señor lo hace, y menciona también comida, me enlaza, comida con día. Y el que come para el Señor lo hace, y el que no come también para el Señor lo hace. Entonces aquí hay un vínculo entre día y comida. Les pregunto a ustedes, mis amados hermanos, que están ahí, así es también. Entonces, estoy mirando en el chat y estoy viendo algunas cosas que están poniendo para ir viendo. Si come antes o después del día de difuntos, puede hacerlo, porque todo le pertenece al Señor. Ayer vimos en Primera de Corintios 8 cómo el que come tiene fe, para el Señor lo hace, porque tiene la emuná, sabe que el ídolo no es nada, que ya al menos cuando vino Yeshua ya fue condenado, ya fue arrebatado la llave que tenía y ellos ya han sido avergonzados y puestos públicamente en la cruz, ¿verdad? Entonces, tienes autoridad, pero un débil en la fe no. Entonces, si alguien me ve, él va a pensar que puede comer de todo lo sacrificado a los ídolos y yo puedo ser piedra de tropiezo para alguien que está empezando en los caminos, para alguien que está aprendiendo de las cosas del Padre. Entonces, el tema no es ese, el que está mencionando las cartas del apóstol Pablo. Tampoco me da facultad para que yo coma lo que desee. Y aquí tampoco es que el día que yo quiera. El que observa el día, para el Señor lo hace. El que no lo observa, para el Señor lo hace. Para unos son todos los días iguales y para otros no. Entonces, tradicionalmente se ha enseñado, y a mí también me enseñaron al principio cuando yo empecé en los caminos del Señor, que igual puede ser cualquier día. Yo me reúno, estudio, oro, así es que no solamente es sábado. Ahora que estamos en la época de la gracia, ya con el Señor yo ya tengo todo y yo no necesito nada más. Puede ser cualquier día. Pero aquí, si nosotros lo analizamos en detalle, qué bueno verle, saludarle a Juan, un fuerte abrazo, mi amado hermano, que el Todopoderoso restablezca completamente tu salud, que Él establezca la fuerza sobre tus músculos, sobre tus tendones, sobre tus huesos, que el espíritu del poder del Padre, el espíritu de vida del Padre se esté estableciendo en este momento sobre tu vida y que haga retroceder al espíritu de muerte. Que el propósito que el Dios Altísimo, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob determinó sobre tu vida, ese propósito es lo que va a hacer que tú te mantengas. Es tiempo de pelear, luchar, creer en el Todopoderoso y levantarse y pelear la batalla que todos tenemos que pelear de alguna manera. Bendigo tu vida y que el Todopoderoso te fortalezca y te cubra con el espíritu de poder y el espíritu de vida para ti y que también traiga la fortaleza, traiga el gozo a todos los miembros de tu familia. Muy bien. Luego de esa pequeña pausa, continuemos.
El 5 voy a leerlo nuevamente. Y yo les pregunto aquí se menciona en algún momento Shabbat, mis amados hermanos, en el texto que estamos leyendo, en los versículos 5 y 6, voy a leerlo nuevamente. Uno hace diferencia entre día a día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Ahí está mencionando algo de Shabbat, tal vez. Miren, aquí es claro que no está mencionando Shabbat, ¿verdad? No es Shabbat lo que está tratándose en este punto. No, aquí está mencionando un día cualquiera y lo está relacionando con comidas. Y ahora vamos a ver ahí, porque dice, uno hace caso para un día y otro hace caso para otro día. Y vamos a ver esto en el contexto, porque esto se malinterpreta y dice aquí, el Shabbat no es importante. Y este es uno de los textos que se utiliza y ya no se guarda el Shabbat, así es que podemos hacer y vamos a conocer el contexto. ¿Qué día es? Recordemos que al inicio Pablo está hablando sobre opiniones. Versículo 1, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Tengamos en mente el inicio del capítulo. Por eso siempre, mis amados hermanos, lea todo el capítulo, no lea solamente versículos. En las enseñanzas que yo le doy, la mayoría trato de que sean varios versículos para entender todo el contexto. Por motivos de tiempo, a veces no se lee todo el capítulo, pero en temas especiales como este sí leemos todo el capítulo para tener todo el contexto adecuado. Y al inicio me dice contender sobre opiniones, sobre vanas interpretaciones. No tiene que ver con Torah. Entonces, lo que está tratando, que el uno come verduras, el otro come lo permitido en la Torah, es opiniones humanas. Que el uno toma un día especial y el otro todos los días lo mismo, es sobre opiniones. Que el uno come para el Señor según su opinión y el otro no come para el Señor según su opinión, pero enmarcado en la Torá. Aquí está hablando sobre opiniones y esto en la palabra hebrea que está aquí se refiere a tradiciones de interpretaciones humanas, a Torá oral, a las tradiciones de los ancianos y no a la Torah de Dios, porque vamos a ver aquí algo muy importante, clave, que muchas veces no conocen y esto es clave lo que vamos a los que voy a compartir en este momento y esto también una invitación a que usted estudie también los escritos que hay, literatura extra que hay, a la escritura. Nada reemplaza a la escritura, pero si usted necesita prepararse, usted necesita entrenarse, capacitarse. En esto habla de uno come un día, otro no. En la tradición judía había, y esto ustedes pueden verlo, ya lo vamos a fundamentarlo. Miren, el ayuno semanal era una tradición judía. Ayunaban 2 días a la semana. Y esto, por favor, vamos a Lucas 18, por favor. Hay más textos, pero solamente vamos a mencionar uno para que veamos. Está también en Mateo, para que veamos de qué se trata esto. Lucas 18, desde el versículo 10. Lucas 18, versículo 10, y vamos a estudiar para poner un poco de contexto a Romanos 14. 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Miren, este fariseo decía,
Yo, gracias a Dios, no soy como el publicano. Yo ayuno 2 veces por semana. Entonces, aquí me da una base y también libros, ya les voy a mencionar un documento histórico que ustedes pueden verificarlo en internet y si puede comprárselo, compre, invierte en el reino. Miren, ahí la tradición era que ayunaban 2 veces por semana y este fariseo dice, yo ayuno 2 veces por semana, miren. Entonces, este día de ayuno, unos comían y otros no comían. Por eso dice, el uno le toma un día como normal y el otro como no, como cualquier día. No está refiriéndose a Shabbat, se está refiriéndose a esta práctica que tenían de ayunar 2 veces por semana. Y ya vamos a ver más adelante también que hay un dato más interesante y voy a mencionarles la fuente histórica. Es Lucas 18 del 10 al 12 que leí. Entonces, miren, aquí estos días de ayuno le criticaban, oye, ¿por qué tú no ayunas si todos estamos ayunando? En el, en el, en, en los escritos, un documento que se llama Escritos de los Apóstoles, que está entre los escritos del primer siglo, ahí hay, les voy a leer lo que está ahí escrito literal. Ahí nos dice esto, miren, dice que su ayuno no sea como el de los hipócritas, porque ellos ayunan en los segundos y quintos días. Segundo y quinto día eran lunes y lunes y jueves, ¿verdad? Los segundos y quintos días. El segundo día de la semana es lunes y el quinto día es jueves. Entonces, unos ayunaban segundos y quintos días. Dice, mejor ayunen en el día cuarto y en el día de la preparación, es decir, miércoles y viernes. Entonces, había un grupo que ayunaba martes y jueves y otro grupo que ayunaba miércoles y viernes, o día de la preparación, también como se le conocía al viernes. Día de la preparación porque era introducción al Shabbat. Entonces, y aquí dicen, ayunan el día cuarto y en el día de la preparación. ¿Qué era lo que pasaba ahí? Que los gentiles que se convertían, ellos ayunaban los miércoles y los viernes. Y otros ayunaban el día lunes y el jueves. Entonces había una controversia, un grupo que tenía raíces judías ayunaba unos días y los que venían de raíces gentiles ayunaban otros días. Eso aplicándolo, viendo el contexto en que fue escrito esto, ahí yo puedo entender cuando en el versículo 5 me dice, uno hace diferencia entre el día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Y aquí me introduce comida. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces aquí me está introduciendo el apóstol Pablo, me relaciona día con comida. Un día que uno los toma en especial, que algunos comen y otros no comen. Otros en otro día no comen. Entonces la controversia que había aquí, como dice en el versículo 1, era opiniones, eran tradiciones humanas, no era Torah. Esta parte de Romanos 14 no tiene que ver con Levítico 11, no tiene que ver con Shabbat, porque aquí en ningún momento menciona Shabbat. Uno, porque eso no era tema de discusión Shabbat. Corría peligro de ser apedreado, era una condena a muerte violar el Shabbat. Si a Yeshua solamente porque sus discípulos arrancaban las espigas, porque Yeshua sanaba, le decían, este está violando el Shabbat, porque no entendieron el Shabbat. Entonces, peor estar haciendo una actividad diferente, ¿verdad? Entonces, yo debo contextualizar muy bien y entender todo el panorama alrededor, el contexto político, social, religioso que había en torno a las escrituras para tener la interpretación adecuada. No está hablando de Shabbat, no está hablando de Levítico 11. Aquí está hablando de tradiciones humanas que decían que ayunaban 2 días un grupo y otro día ayunaba otro día. Unos comían de todo lo permitido por la Torah, otros solamente legumbres.
Y ese era el tema de discusión, no era nunca el tema de la Torá del Padre. Espero, no sé si me pueden poner ahí un ok en el chat para que ustedes sepan, para yo saber que están recibiendo, que están entendiendo la enseñanza, para que sea más fructífera, para que sea mucho más nutritiva, de que esto no tenía que ver con temas de Torá, sino de opiniones de palabrería humana. No sé si ustedes pueden poner en el chat lo que dicen sus Biblias, porque hay varias palabras para esto, dice, para opiniones. Aquí la comida es el ascetismo que decía no coman carne. Otros que débiles de la fe decían aquí todo está contaminado, consagrado a ídolos. Hay 400 templos y toda la carne que venden está consagrada al ídolo. Así es que no comamos carne, comamos esto. Otros decían no, ayunen el lunes y jueves, otros no, ayunar miércoles y el día de la preparación. Entonces contendían y le decían, este está mal, etcétera, etcétera, porque está ayunando tal día y debería estar comiendo, el otro no, este está comiendo y debería estar ayunando. Entonces estaban dándose, como decimos acá en Ecuador, palos los unos a los otros, pero no por un tema de Torah, sino por un tema de doctrina humana. Pablo está estableciendo, y en la sabiduría que le dio Pablo al escribir esto, es muy claro el versículo 1 que dice contender sobre opiniones. Igual que en Colosenses, ¿verdad? Nadie juzga en cuanto a comida, bebida, etcétera, etcétera, que eso vamos a estudiar. Creo que el día de mañana a las 4 de la tarde, luego de la intercesión, vamos a estudiar Colosenses 2 y así vamos a tener Corintios, Romanos, Colosenses, que me habla de que Pablo enviaba cartas a aquellos que estaban bajo influencia. En Colosenses 2 también dice, cuiden que nadie les engañe con vanas sutilezas o palabrería, conforme a la corriente de este mundo y no según Yeshua. Entonces Pablo lo que venía, como es la comisión de un apóstol, poner fundamentos. Un apóstol no abre iglesias. Un apóstol pone fundamentos, tal como hizo Pablo. Iba a la sinagoga, visitaba, daba enseñanza y después enviaba cartas para guardar la doctrina del evangelio del reino. Muy bien, entonces hasta ahí estamos de acuerdo de que es sobre opiniones, no es sobre Torah. Es sobre ayunos de determinados días, marcados por el nombre y no determinados por el Padre. A ver, vamos a darle un razonamiento. Gracias, mi hermana Rocío. Ahí, miren esa versión. Me parece que tiene, no sé si es la pesita o textual que tiene usted, ¿verdad? Entonces, miren, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre razonamientos. Miren, el, gracias por el aporte, mi hermana Rocío. Entonces, estamos claros hasta aquí, ¿verdad? No era Torah, eran razonamientos, eran opiniones, eran vanas palabrerías, era tradición humana, comer lo consagrado a los ídolos, la procedencia de los alimentos, o comer todo lo permitido por la Torah, porque aquí no es todo alimento, incluidos los alimentos, los animales inmundos, sino todo lo permitido por la Torah, porque está hablando a una audiencia que conoce Torah, pero la tradición humana le ha hecho que se desvíe de la Torah. En ayunar los días establecidos por la tradición humana y los días y otros que tenían otros días. En la Biblia no habla de ayunos semanales, excepto unos ayunos por causa de cosas que pasaron, de algunos meses determinados. Por ejemplo, en este quinto mes hay unos ayunos en un día específico, ¿verdad? Que hablan los profetas, pero no como que lo hicieron ellos, pero por motivos específicos, pero que no deben llevar a contienda. ¿Cuál es el único cuál es el único día, mis amados hermanos? Y vamos a darle un premio a aquel o aquella hermana que me diga cuál es el único día establecido por la Torá en que se debe ayunar. Es facilito. Voy a esperar unos minutos por el retardo que llegue el chat y vamos a darle un premio a aquel que responda a eso. Vamos a enviarle un libro muy hermoso que tenemos en formato digital, que tiene que ver sobre las enseñanzas del apóstol Pablo para que profundice.
Perfecto, mi hermana Diana, aunque está mal escrito. A ver, vamos a ver el primero que me respondió. Mi hermana Patricia, Yom Kippur. O los otros respondieron, pero se atrasaron un poco. Así que el primero que llegó al chat de mi hermana Patricia, ella me hace acuerdo para enviarle un libro sobre las enseñanzas del apóstol Pablo. Muy bien. Entonces, miren, eh, ese es el único día establecido por la Torá. Aquí, comer o no comer un día u otro día tiene que ver con esto. Y voy a repetir la fuente donde está para que usted investigue. Por favor, investigue, no coma cuento. Se llama Los Escritos del Primer Siglo, los Escritos Apostólicos. Y ahí usted va a encontrar esto, cómo tenían las costumbres. Es muy bueno investigar en fuentes adicionales a la Biblia para poder entender la escritura. Muy bien, entonces con esto vamos a seguir avanzando a lo siguiente. Gracias a Raquel, a Diego, a Mary, a Alexandra, qué bueno que esté ahí, a Stephanie, que también respondieron Yom Kippur, pero la promoción era para el primero que respondiese. Muy bien, excelente, continuemos. Versículo 7, Romanos 14, sí, Romanos 14, regresando al texto. Me dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que vivamos o que muramos, del Señor somos. No nos peleemos, no nos estemos discutiendo por cosas que no están contempladas en la Torah. Centrémonos en la Torah, y si alguien está quebrantando la Torah, pues con amor, con misericordia, con fidelidad al Padre, con amor al prójimo, enseñémosle que cumpla esa parte de la Torah. Continuemos. Versículo 9. Porque Yeshua para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Mashiach. Nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Mesías. Los que no crean en él, los que se queden cuando seamos levantados, ellos van al juicio del trono blanco, que es otra cosa. Nosotros no pasaremos por eso. El tribunal del Mesías es para posicionarnos según la obediencia, la fidelidad y lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Según nuestra productividad, nosotros seremos ubicados en lo que en la posición que el Padre nos ponga. Si yo cumplo mi comisión, tendré una corona diferente a alguien que no cumplió nada, solamente creyó y entró. Pero ninguno de nosotros debemos perder nuestra corona. Luchemos para que nuestras coronas no nos las quite nadie, mis amados hermanos. Fidelidad a la palabra y entendimiento. Estudie, prepárase. Les invito a todos ustedes, a todos aquellos que tienen llamados de pastores, a los profetas, a los apóstoles, a los maestros de casas de reconciliación que están enseñando en las diversas áreas, en Torah para niños, en la Haftará, en las próximas comisiones que vamos a hacer. Algunos de ustedes ya siguieron la Escuela de Fundamentos, ¿verdad? Otros inscríbase en aquellos, porque esto que les estoy compartiendo, todas estas herramientas nosotros les damos en la Escuela de Fundamentos, en los dos niveles, que es sobre el contexto histórico, político, social, religioso del primer siglo. Sigue, y es muy importante, es muy bueno eso. También tenemos libros disponibles sobre este tema, que lo estamos, en este momento los tenemos en formato digital, no lo tenemos impreso todavía. Tenemos los otros libros, el cronómetro bíblico, tenemos en formato digital y también en impreso. Tenemos los fundamentos conyugales. Prepárese porque usted necesita equiparse, conocer muchas cosas. Así que les invito a aquellos todavía que no se han inscrito y aquellos que desean enseñar, que están ejerciendo, tienen que prepararse bien, porque hay tres cosas que no se le puede permitir a un enseñador de la palabra. Y que lamentablemente eso es algo característico en muchos enseñadores de la palabra del Padre, es que no tienen preparación, no tienen un respaldo académico. Muchos tienen ignorancia, no solamente de las escrituras, sino de muchas áreas de la vida. Y el tercer punto, su estilo de vida.
Entonces, ser pastor le ven como algo de segunda, como algo de tercera, cuando un pastor, un enseñador, un ministro del Padre es un príncipe de Dios. El apóstol Pablo dice que somos embajadores de Yeshua. Prepárese, capacítese para que usted tenga autoridad. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Eso ha sido mal interpretado, porque letra y espíritu son complementarios. La letra es la parte legal, la parte jurídica, y otra es el espíritu de la ley, es decir, aquello para lo que fue creada esta ley. Si solamente conozco la ley, pero no conozco para qué fue hecha, ahí sí hay problemas. Por eso necesito la palabra y el espíritu, palabra y poder, palabra y revelación, la letra escrita más la revelación que me da el Ruach del Padre. Pero si yo no me preparo, ¿cómo voy a conocer? El Espíritu nos enseña la palabra, pero yo tengo que tener una base. Por eso el Padre permitió que llegue hasta ahora, las Biblias tengamos acceso, a pesar de que muchos de la historia de la humanidad quisieron destruir este documento para que no llegue a nuestras manos, pero ha llegado y debemos escudriñar. Por eso en Deuteronomio se nos ordena escudriñar la palabra, meditar en ella de día y de noche al acostarte, a levantarte. Estudiemos, preparémonos, mis amados hermanos, para que se levante esa generación de maestros que quiere el Padre, de enseñadores que tienen una preparación excelente, que tienen un buen manejo de la historia, de la política, del contexto, etcétera, etcétera, y de la Biblia, y de revelación y santidad, para hacer ese equipo SWAT que necesita el Padre para esta nación y para las diversas naciones. A nuestros hermanos que nos están viviendo de Chile, de Argentina, en Alemania, en España, en Venezuela, en Colombia, en Paraguay, en las diferentes naciones donde nos están mirando, pues prepárese, unas a estas escuelas de entrenamiento, de capacitación, para que usted sea ese portavoz del Evangelio del Reino y que trace la palabra con autoridad, porque el conocimiento da autoridad y el conocimiento también es poder. Y nosotros debemos conocer para no ser engañados, como 2000 años ha habido un engaño por falta de conocimiento, porque no hemos escudriñado. Hoy el Padre está abriendo la mente, el entendimiento, para que nosotros podamos entender y empezar a conocer las riquezas, toda la hermosura del Evangelio del Reino que tiene el Padre. Entrénese, capacítese. Continuemos. Versículo 11 de Romanos 14. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará al Todopoderoso. De manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí. Así que ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Yeshua que nada es inmundo en sí mismo, más el que piensa que algo es inmundo, para él lo es, ¿verdad? O sea, nada es inmundo en sí mismo, pero esto no me faculta comer todo. Si nada es inmundo en sí mismo, ¿por qué? Porque cada cosa fue hecho con un propósito, con un diseño del Padre. No es que yo oro y ya es santificado, no. Primera de Timoteo 4 dice que nada es desecharse, que todo lo que creó es Dios es bueno, que con la palabra y la oración es santificado. Es decir, lo que permite la palabra más la oración, la acción de gracias, eso santifica el alimento. Si algo está prohibido por la palabra, que yo ore media hora, no lo va a santificar. Que yo ore 2 horas, no lo va a santificar. Porque lo que el Padre dijo que es inmundo, es inmundo. Lo que dice el Padre que esto sirve para el alimento del hombre, eso seguirá hasta los tiempos finales. Y lo que diga que no sirve, eso también no sirve. Y tanto es así que Isaías 11 dice: después de los tiempos finales, que estará junto el oso y el ternero, la serpiente y el niño, ¿verdad? El oso en la cueva con niños, los animales domésticos con los animales salvajes. Es decir, vamos a regresar a lo que está en Génesis 1, en que tanto los animales como el hombre comeremos solamente hierbas, porque los cielos serán restaurados, porque ahorita hay unos cielos contaminados luego del diluvio, que cambió la estructura y por eso comemos carne, pero luego será el inicio, así es que también nos olvidaremos de la carne, pero cuando el Padre lo determine. Pero si hoy usted decide no comer carne, para el Señor lo hace. Si solo come vegetales,
vegetales, para el Señor lo hace, eso no nos hace daño, no nos convierte en enemigos. Y así, si no tiene revelación todavía de que no debe comer cerdos, calamares, está muy bien ir aprendiendo poco a poco. Pero si ya conoce, póngalo por obra, porque todo viene por revelación, no viene por imposición. Así es que ya no nos juzguemos, como dice aquí, nada es inmundo en sí mismo, sino lo que determina el Padre que es inmundo, eso sí es así, porque todo fue diseñado para cumplir un propósito. Algunos animales los puso para alimento del hombre, a otros les puso para hacer las aspiradoras, para hacer el basurero del planeta. Eso no lo puedo comer yo. Y si yo como, yo pagaré las consecuencias, primeramente en mi salud y luego en la comunión, la santificación, porque el tema de alimentos tiene que ver con santificación. Continuemos. Versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, y comida, no cualquier comida, lo permitido por la Torá, como estudiamos en los versículos anteriores, en opiniones, en contiendas, en razonamientos, si comer carne o comer verduras, si ayunar el segundo y el quinto día, o ayunar el cuarto y el sexto día, el día de la preparación. No tiene que ver con Torah, no tiene que ver con Levítico 11, no tiene que ver con Shabbat, Romanos 14, tiene que ver con tradiciones humanas y eso lo determina el versículo 1. Entonces, cuando aquí está hablando, dice que por causa de la comida tu hermano es contritado, es lo que permite la Torah. Y es que se ponía mal y decían, tú por qué no ayunas, estás pecando, este es día de ayuno. Los ancianos dicen que debemos ayudar, el hermano se contritaba. Tú por qué no comes carne, tú debes comer carne, el hermano se contristaba, se ponía triste su espíritu. El otro le reclamaba, tú por qué estás ayunando en día equivocado, tú por qué estás comiendo en este día de ayuno, o tú por qué estás comiendo carne. Entonces, de lado y lado se daban, se golpeaban y se contristaban. Y por eso el apóstol Pablo dice, si le constritas a tu hermano por causa de la comida, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Yeshua murió, pero comida permitida, con las excepciones que están aquí, el apóstol Pablo está aclarando en los versículos anteriores. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Miren, el reino del Altísimo no es comida ni bebida, y a veces esto se lo saca. Está comiendo el chancho, el hornado solidario. ¿Y por qué hace eso? Eso prohíbe la escritura. Es que el reino de los cielos no es comida ni bebida. Y le sacan del contexto. ¿Cuándo dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida? Cuando están peleándose por comida, por bebida, pero por tradiciones humanas. Que unos son vegetarianos, que otros practicaban el ascetismo, que otros sí comían carne, que otros ayunaban según los días que decían unos, otros ayunaban en otros días. Entonces dice, el reino no es eso. El reino no es comida y bebida, pero en el contexto anterior. Y esto se lo ha sacado. Y ese es el problema que nosotros debemos evitar, sacar versículo por aquí, versículo por allá. Y ahí se arma una confusión, un despelote total que ha llevado a confusión a todo el pueblo del Eterno. El reino de los cielos no es comida ni bebida, pero aquí respecto a las tradiciones humanas, está hablando a la sinagoga de Roma, no está hablando a todo mundo y no es una ley general, es algo particular para ese grupo de creyentes que estaban peleándose por temas de comida permitida por la Torá y ayunos en unos días, otros en otros días, y otros que comían carne y otros que no comían carne, otros lo consagrado a los ídolos y otros que mejor no comían nada de eso. No saquemos de contexto, y esto lo he escuchado infinidad de veces, que se lo saca fuera del contexto en que realmente debe estar la escritura del Todopoderoso. Continuemos. Entonces, versículo 18, porque en esto sirve al Mesías, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, comida permitida por la Torá, comida que cumple Levítico 11. Todas las cosas de la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino,
ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Y dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Dice, no hay ningún problema en que coman carne, eso no prohíbe la escritura. Coman carne, pero lo que está determinado por la escritura. Hay carne que sí puede y hay carne que no puede. Y vamos a ver esto, que esto está hablando, pero de la comida permitida, no lo que está prohibido. Y el apóstol Pablo se lo ha malinterpretado como que esto dice que puede comer cualquier tipo de carne, cuando no es así. Miren, y acá quiero leer el libro del profeta Isaías para que reforzar esto un poco y estamos cerca de terminar el estudio del día de hoy. La reflexión sería en este caso de las enseñanzas de Pablo. Y quiero que vean un texto que es muy interesante, que quiero ver en el libro del profeta Isaías. Quiero ver, ya les doy el texto que me viene en este momento a mi corazón. Versículo 17. Aquí está ya en cielos nuevos, tierra nueva, que habla algo en el capítulo 65, ¿verdad? Eh, Voy a leerle desde el versículo 16. Porque Yahvé juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Yahvé serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Yahvé. Miren, comida es motivo de que sean talados. Entonces, nunca el apóstol Pablo puede decir, coman lo que quiera. Romanos 14 se refiere a comida, pero comida permitida por la Torá, porque él nunca iba a decir que coman algo en contra de la Torá, porque esta carta fue dirigida a la sinagoga de Roma. 18 de Isaías 66, porque yo conozco tus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y dice en el versículo 22, porque como los cielos nuevos y la tierra y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahvé, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahvé, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Es decir, que el lago de fuego y azufre que dice el libro de Revelaciones y que habla este campo de muerte del profeta Isaías, nosotros vamos a ver cómo van a estar todos aquellos que comían ratón, que comían cerdo, todo lo que estaba prohibido por la Torá, y aquellos que violan Shabbat, porque aquí dice vendrán de Shabbat en Shabbat adorarme a mí. Es decir, miren, el, están, va a ser por la eternidad el Shabbat. La alimentación también por la eternidad, y luego solamente serán legumbres, verduras, así lo dice Isaías 11. Entonces el apóstol Pablo nunca podría estar diciendo acá que se refiere a Shabbat, y estudiamos de eso. Los que se conectaron luego pueden, pueden mirar el video, la enseñanza, que también ya lo subiremos luego de un momento a YouTube. Qué bueno verle, vi que mi hermana Mercy puso ahí, qué bueno verle que ya esté recuperada, qué bueno ver que se está restableciendo. Nos alegramos muchísimo, mi hermana Mercy. Le enviamos un fuerte abrazo a la distancia. Muy bien, regresamos a Romanos 14 para ya cerrar. Entonces, 22 dice, ¿tienes tu fe? Fe, ya hemos estudiado que es conocimiento de la palabra, no es imaginarme lo que yo crea. La verdadera fe, la emuná, la que está en la escritura, es saber lo que dice la palabra y conocer la voluntad de Dios y ponerla por obra. Ese es un hombre de fe, esa es una mujer de fe. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. Esto estaba consagrado a los ídolos de gana comí carne. A eso se refiere el contexto anterior.
porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, de la fe, es pecado. Todo lo que el Todopoderoso no ha enseñado, eso es pecado. Entonces, esto es lo que tenemos para compartirles el día de hoy respecto al complementario a lo de los alimentos que estudiamos de consagrado a los ídolos de 1 Corintios 8, hoy Romanos 14, que se ha tomado un día cualquiera y se pensó que Shabbat y no era comida cualquiera y no era comida cualquiera. Y esto no tiene que ver con Torah, sino como dice que el versículo 1, a razonamientos, opiniones, tradiciones humanas. Shalom, mis amados hermanos, un fuerte abrazo verles a todos ustedes. Nos alegramos muchos. Que el Dios de paz les dé sabiduría, les dé entendimiento y que el Espíritu del Padre esté sobre nosotros y sobre cada uno de ustedes con mayor revelación, porque el Espíritu es el que nos enseña la Torah y que nos hace poner por obra. La medida de la puesta por obra de la palabra es la medida que usted tiene del Espíritu del Padre. Si es que usted todavía no está cumpliendo toda la palabra, es que usted todavía no tiene la plenitud del Espíritu del Padre. Y todos estamos en diversas etapas y eso no nos convierte en enemigos, más bien debemos ser misericordiosos los unos con los otros. Misericordioso con el que va adelante y el que va adelante misericordioso con los que están atrás, porque la misericordia es mutua entre los que están adelante y aquellos que se han retrasado un poco. Shalom, los amamos, los bendecimos. Gracias por conectarse, amada familia, amada Casa de Reconciliación, amados hermanos que también que no son parte de la casa, pero que se conectan a nuestros estudios. Un fuerte abrazo, los bendecimos. Que el